Unidad número 2 con el tema número 2 del curso Espacio, Forma y Medida. En este video vamos a hablar de las situaciones didácticas. Lo hemos dividido en dos partes. La primera va a ser las situaciones didácticas, cómo elaborar una ficha didáctica, y en la segunda parte hablaremos de los materiales y los recursos didácticos. La secuencia de situaciones didácticas, elementos de una situación didáctica, la ficha de planeación. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, y en el segundo video hablaremos acerca de el aprovechamiento educativo de los materiales y los materiales ya elaborados, sobre todo refiriéndonos a los recursos didácticos y los materiales didácticos y las diferencias que existen entre ellos. Planear, ese es uno de los grandes retos que tenemos como educadores. Cómo planear, cómo hacerle para que nosotros podamos tener éxito en el trabajo que vamos emprendiendo. He puesto este cartel de Alicia en el País de las Maravillas, donde se acerca y pregunta: ¿puedes decirme por favor qué camino debe seguir para salir de aquí? Y le contesta a ella: esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Alicia dice: no me importa mucho el sitio. Y le responden: entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Dice: bueno, siempre que yo llegue a alguna parte, afirma Alicia. Dice: siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cualquier cosa que realicemos, aunque no esté planeada, nos lleva hacia algo, pero tiene mucho mayor éxito cuando nosotros sabemos hacia dónde tendremos que ir. Algunas definiciones básicas con respecto a la planeación. Planeación, dicen algunos, es la aplicación racional de la mente humana en la toma de decisiones anticipatoria con base al conocimiento previo de la realidad para controlar las acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, encauzada siempre al logro de un objetivo plenamente deseado y satisfactorio. En la planeación siempre vamos a terminar hacia una vista hacia lo que queremos hacer, y va a incluir siempre muchas decisiones. En cada paso que demos siempre va a haber decisiones. Muchas de ellas van a estar dadas por las políticas, por los objetivos, por los programas que nosotros llevamos, por los métodos que utilicemos, por los procedimientos y el establecimiento de grupos de trabajo y muchas más. Ahora, ¿qué es una planeación didáctica? Una planeación didáctica está concebida como la actividad que conduce a la prefiguración de un rol del aula. Es una guía para las actividades que se quieren realizar en función de lo que queremos alcanzar, tomando en consideración siempre objetivos o propósitos, medios existentes, recursos didácticos, mecanismos para su evaluación y una retroalimentación constante. Así que planificar la enseñanza va a significar tomar decisiones y tomar en consideración siempre las determinaciones legales. O sea, ¿qué cosa es lo que nos dicen en este caso los aprendizajes clave? Tomar en consideración también los contenidos básicos de cada disciplina. No es lo mismo planear para matemáticas que planear para lenguaje o planear para conocimiento del medio natural y social. Son diferentes. Así que tenemos que tomar en consideración todo esto. También qué tipo de alumnos tenemos, hacia dónde los queremos llevar, qué nivel estamos trabajando, cuál es la visión propia también que tenemos, es otro de los elementos, la experiencia que ya tenemos en los años de trabajo, y también las características de nuestros estudiantes, cómo son, de dónde son, cuál es el entorno en que se desenvuelven, qué características han tenido. En este momento es un gran problema la parte de la planeación. Cómo planear para, no le vamos a llamar virtuales, sino para escenarios no presenciales. Cómo planear para escenarios no presenciales donde el maestro va a estar ausente físicamente. Puede estar presente a través de una computadora, de un teléfono celular, de un video, etcétera, pero está ausente. Es diferente entonces el tipo de planeación que tendríamos que considerar, y eso sería uno de los elementos importantes a tomar en cuenta al momento de planear. ¿Cuáles son los elementos de la planeación didáctica? Aquí he hecho un cuadro
donde resumo un poco todo esto. A quién se le va a enseñar, contexto de edad, grupo, grado, etcétera. ¿Qué vamos a enseñar de la disciplina en la cual estamos? En este caso es matemáticas o pensamiento matemático. Y en la parte de pensamiento matemático vamos a planear con respecto a un eje curricular. En este caso va a ser el eje curricular espacio, forma y medida. Pero si estuviéramos en el primer semestre tendría que ser trabajar la planeación con respecto a número. ¿Cómo enseñar? ¿Cuáles van a ser las estrategias, la metodología, las técnicas? ¿Cuándo enseñar? En el tiempo, cómo va a estar dado el plan de clase, el horario. ¿Con qué enseñar? Los recursos, materiales didácticos y técnicas didácticas. Y sobre todo, alguna de las cosas que causan muchísima confusión es cómo verificar que aprendieron. Y va a ser la parte de la evaluación que va a ser comprobación del logro desde antes, durante y después de que se haya terminado. Y algunos le llaman a esto diagnóstico, evaluación diagnóstica, evaluación sumativa y evaluación formativa. Y aquí entra algo importante de lo que nosotros realizamos. Para poder trabajar en ambientes virtuales no podemos nosotros hablar de secuencias didácticas ni de situaciones didácticas, pero son elementos que tendríamos nosotros que definir. La secuencia didáctica son un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. Esto implica, dicen, mejoras sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca más. Una secuencia no nada más va a incluir una materia, sino que va a incluir varias. ¿Qué más tenemos? Las definiciones básicas, situación didáctica. La situación didáctica, el que la trabajó, el que se considera el creador de las situaciones didácticas es Brousseau, un francés, el cual trabaja todo esto y habla acerca de las situaciones didácticas. ¿Qué es la situación didáctica? Es un escenario de aprendizaje, excusa o conjunto de actividades que articuladas entre sí proporcionan que las y los estudiantes desarrollen la competencia, en este caso aprendizajes esperados. En dicha situación se lleva a cabo una interacción entre todos los y las participantes, incluido el docente, quien además supervisa que se adquieran los contenidos dispuestos. Cuenta con una secuencia didáctica, es decir, con una serie de actividades para resolver el conflicto cognitivo que se presenta en cada situación. Y Brousseau lo define así: es el conjunto de relaciones que establecen de manera implícita o explícita en un grupo de alumnos, un entorno medio que puede incluir materiales o instrumentos, y el profesor, con el fin de que los alumnos aprendan, es decir, reconstruyan su conocimiento. Las situaciones son específicas del mismo, esto significa que cada conocimiento, sean conceptuales o procedimentales, permiten resolver una situación en particular. Brousseau en su trabajo de las situaciones didácticas utilizó solamente una actividad, pero fue una secuencia, ¿no?, de actividades que realizó basados en una actividad nada más, o en una, ¿qué diríamos? En una actividad diseñada ex professo. Otro elemento que tendríamos que considerar, muchos están acostumbrados a trabajar con formatos. Yo creo que el formato es útil, pero el formato tiene una limitante. La limitante es que está relacionada con un solo nivel. Por ejemplo, yo tengo mi planeación, hago mi formato y lo aplico yo para tercer año de preescolar, pero esa no me va a servir para trabajar primer año o segundo año de preescolar. Tendría que hacer otra. Entonces la elaboración de fichas de trabajo, fichas didácticas, es una ficha de una actividad donde yo voy a colocar todos los elementos que se necesitan para poder alcanzar un determinado aprendizaje. Es muy importante el hacerla, no tener un conjunto de fichas a fin de poder nosotros realizar nuestras actividades y que no se convierta en un problema el andar buscando si este año me tocó segundo año, andar buscando para el próximo porque me tocó tercer año. Sí, entonces la ficha reúne ciertos requisitos que nos permiten a nosotros poder establecer de qué manera vamos a trabajar. Como se lo señalaba, en la mayoría de los cursos se plantea la elaboración de fichas de actividades o secuencias didácticas. Las
las fichas o planes de clase no son secuencias didácticas. Estas son mucho más amplias. Una actividad como las que vamos a planear es muy puntual para realizar una determinada acción. Si nosotros queremos trabajarlo como una secuencia, tendríamos que dar pasos en relación a todo esto. Por ejemplo, con relación al conocimiento de las formas y de las figuras. Yo tendría en un primer momento que establecer de que los alumnos tienen que conocer el material con el que vamos a trabajar. En un segundo, con ese material determinar qué cosas, algunos aspectos sobresalientes de las figuras con las que están trabajando. En un tercer momento, reproducir una serie de modelos que yo le puedo colocar, por ejemplo, como es el caso del Tangram, que yo le puedo poner modelos para que ellos los reproduzcan. Y en un cuarto momento que pudieran ellos crear. Pero esa sería una secuencia mucho más amplia, no solamente para un solo día o una sola hora. Así que uno de los propósitos es lograr que ustedes elaboren fichas didácticas de intervención. Y para poder agarrar habilidad en esto necesitamos hacer ejercicios. Esto con la práctica, al principio yo les pido de que coloquen casi todos los elementos. Poco a poco esto se va simplificando hasta el momento en el cual puedan ustedes tener cosas puntuales, nada más aspectos sobresalientes de la ficha o de la planeación, y esto puedan reproducirlo. Sería un error muy grande que después de 5 años de experiencia o 10 años de experiencia siguieran haciendo exactamente lo mismo. Tiene que sentirse y tiene que vivirse, y a partir de las experiencias usarlas, modificarlas, añadirles, quitarles, o si llega un nuevo plan de estudios, tratar de adaptarlo hacia el nuevo plan de estudios que haya llegado. ¿Qué llevan una ficha como la que les digo? Voy a tomarlo con relación a al formato que ya les enviaron, pero tiene que llevar generalmente los datos generales. Esto ayuda a identificar la ficha y la escuela en la que se va a desarrollar el trabajo. Cuando yo hago un formato de planeación, generalmente va a servir porque va a estar dada para una escuela nada más. Estos datos generales es cuando yo ya quiero realizarlo con una determinada escuela en particular. Cuando no lo tengo, va a ser una ficha de manera muy general. El campo de formación académica para lo que nosotros trabajamos es pensamiento matemático. Tenemos que colocar el propósito general por campo de formación académica y o área de desarrollo personal y social. ¿Cuál es el propósito general? Y de ahí los propósitos específicos que tienen que ver con el nivel en el que estamos trabajando. Veíamos de que había 3 propósitos y que íbamos a tomar el tercero, ese propósito específico de espacio, forma y medida. El tercero, no estamos trabajando nosotros número, como lo vimos en la sesión anterior, para poder trabajar el 1 y el 2, vamos a trabajar el tercero. Y a partir de ahí entran algunos elementos. El organizador curricular es espacio, forma y medida. Hay organizador curricular número 1 y organizador curricular número 2. En la sesión anterior nosotros hablábamos acerca de esto. En el organizador curricular número 1 está número, está número, álgebra, número y variación. En el segundo está espacio, forma y medida, y en el tercero está la organización de datos, algo así. Bien, nosotros vamos a trabajar nada más la parte del organizador curricular, espacio, forma y medida. Y ese tiene 3 organizadores curriculares: 2, ubicación espacial, figuras y cuerpos geométricos, magnitudes y medidas. Los aprendizajes esperados, mi planeación tiene que ser en relación a estos aprendizajes esperados que está aquí. No los voy a colocar todos, voy a colocar el que vaya relacionado con este. Si es ubicación espacial, yo tengo aquí el aprendizaje que es ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce. Y ya tiene que ser, ¿no?, ya sea que ubique objetos o ubique lugares. ¿Mediante qué? Puede ser a través de relaciones espaciales o puede ser de puntos de referencia. Entonces, eso es el aprendizaje que yo voy a alcanzar. Y aquí lo tenemos, ¿no? Estas son la parte de lo que les señalaba. El siguiente punto viene a ser la secuencia didáctica. Ya les digo, en este momento pues es muy complicado hablar acerca de una secuencia didáctica, pero sí podríamos hablar de una situación nada más en específico, una actividad puntual, una situación de aprendizaje que no vendría a ser una situación didáctica. Aquí colocaríamos el nombre de la actividad. Si, por ejemplo, reconociendo figuras, y le ponemos el nombre, ¿sí?
A partir de ahí voy a ver cuáles son las estrategias que voy a utilizar. Puede ser el juego, puede ser la expresión oral, trabajo con textos, observación de objetos del entorno, resolución de problemas y experimentación. Para matemáticas, los dos que tenemos básicamente va a ser el aprendizaje a través del juego y la resolución de problemas. Entonces, uno de estos dos tendrá que darse cuando yo trabaje las estrategias de aprendizaje. El espacio es necesario indicar en qué lugar del jardín lo vamos a desarrollar o fuera de él, cuando hacemos una visita a un mercado, un zoológico, etcétera. ¿Dónde se va a realizar la actividad? Puede ser en la escuela, puede ser en el salón o en el patio o alguna cancha si la tienen. El tiempo, tenemos que necesariamente que marcar el tiempo que va a durar la actividad. En una secuencia pueden ser 2 o 3 días o más aún todavía. Pero en esta parte de que estamos trabajando nosotros tendría que ser con relación a un solo día. Y de ese día, de mañana de trabajo, un determinado tiempo. O sea, si vamos a trabajar en el ejemplo que le señalaba, de conocimiento de figuras, yo tendría necesariamente que decir, no, pues en 20 minutos vamos a trabajar esto, o 30 minutos. Y ya cuando se terminan los 30 minutos terminamos la actividad. La organización grupal es referente a cómo están organizados o agrupados los niños. Hay actividades en las cuales, si son de inicio, necesariamente tendríamos que trabajar con niños de manera individual. Si ya hemos esto porque tenemos que permitir que el niño reconozca los materiales con los que vamos a trabajar, un rompecabezas, un tagram, unas regletas, el geoplano, etcétera, que los conozca primero y ya después poder organizarlos en pequeños grupos. Entre más pequeños sean los chicos, los niños en edad, pues los grupos tienen que ser necesariamente más pequeños. 3 ya sería un número muy adecuado. Cuando ya los niños son un poco mayores, en 5 años, podemos llegar, algunos dicen 4, otros dicen 5, pero no más de 5. Ese sería el equipo con el cual tendríamos que trabajar. Hay un inicio. En el inicio dice se va a responder a la pregunta que vamos a hacer. Se puede iniciar a veces con una historia, un cuento, un canto, una lluvia de ideas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si vamos a construir figuras con papel, como lo hemos hecho con el origami, y queremos que los niños conozcan algo acerca del mar, pues a lo mejor lo que cantamos es una canción acerca de los barcos, ¿sí? Un barquito, y cantamos ahí, ¿no? Si es con alguna otra cosa, pues podemos iniciar con un canto. Que no se vale que nosotros iniciemos y al final digamos, pues es que si esto no me funciona, entonces voy a hacer esto. Eso no es una planeación adecuada, ¿no? Aquí entra también en todo eso que vamos a hacer la parte de motivación, que pueden ser preguntas. ¿Saben ustedes qué es? ¿Han ido alguna vez al mar? ¿Han visto los barcos? ¿Qué tipo de barcos les gustan? En fin, ¿no? Pueden ser diálogos, pueden ser títeres, pueden ser, en fin. Eso depende de cada uno de nosotros. Inclusive el canto puede ser una parte de la motivación. Un aspecto importante que tenemos que considerar siempre es que saben. Si yo no tengo, entre los cubanos se dice asegurar el nivel de partida. Si yo no tengo el nivel de partida para poder trabajar mi actividad no va a tener éxito. Porque esto me va a permitir a mí dosificar el trabajo que voy a realizar, que puede ser o muy alto o muy sencillo. Si es muy sencillo con los niños que ya dominan todo esto, pues mi actividad que la tenía planeada para 20 minutos, en 5 minutos ya se resolvió. En cambio, cuando yo sé qué conocimientos tienen, yo puedo plantear ahí y a partir de eso ser mi parámetro para poder incrementar posteriormente la dificultad de la actividad. La actividad, aquí mismo se va a describir la actividad que se va a realizar. Ya lo veíamos anteriormente, utilizar un nombre que sea atractivo. Ahí se anota todo lo que se tiene que hacer. Algunas planeaciones esto lo colocan en la parte de desarrollo. A mí me ha gustado más en la parte del inicio, donde puede ser. Bueno, esto ya después cuando lo vacían en un formato, pueden colocarlo ustedes donde les digan. Dentro de todo esto también vienen las preguntas. ¿Qué cosa es lo que se va a hacer? Se le conoce con el nombre de consigna.
Las consignas es el planteamiento, la creación de situaciones problemáticas. No es una estrategia, ni método, ni nada. La consigna son las preguntas, el decir a través de un enunciado qué cosa van a hacer los niños. Elaborar 3 figuras como las que se presentan en la pantalla o en el pizarrón o en el cartel que yo les mandé. 3 figuras. Como lo hicimos con el Tangram, yo les pedí que elaboraran ustedes un cuadrado, un rectángulo, un romboide, un paralelogramo, un romboide, un trapecio y un triángulo. Sí, yo les pedí, esa era la consigna, elaboren esas figuras. Sí, en algunas otras puede ser alguna cuestión de decir, no, pues es que tienen que elaborar ustedes las figuras que se les plantearon y que están planteadas ahí en el pizarrón. O puede ser, ahorita no estamos hablando de medición, pero tienen que medir, ¿sí? O sea, lo tienen que medir utilizando una unidad no convencional. Van a medir usando el brazo, van a medir usando la mano, van a medir usando el dedo, etcétera, o el pie. Esa viene a ser la consigna. Siempre tiene que desafiar el intelecto, que no se pueda resolver a la primera. O sea, decirle al niño cuánto es 2 más 2 no es una consigna, ¿sí? Ese es un ejercicio. Decirle al niño plantear una cierta situación donde ellos tengan que decir ¿cuánto podrías obtener cuando tú tomas y añades a un vaso tantas fichas? ¿Cuántas son? Cuando tú le dices cuántas son, es una manera de hacer una pregunta que no va a ser solucionada de manera inmediata. La segunda parte es el desarrollo. Aquí se tiene que colocar qué van a hacer, pero en relación a la actividad ya en sí. La redacción de actividades de aprendizaje dicen que debe contener los siguientes elementos. Yo puse aquí un ejemplo: el verbo infinitivo, objeto de conocimiento, complemento y la condición. Ubicar puntos de referencia mediante la elaboración de un croquis o mediante la interpretación o lectura de un croquis que les permita ir de la escuela a su casa o que les permita encontrar un tesoro escondido. ¿Sí? Ubicar los puntos de referencia donde van a encontrar esto. ¿Cuál sería la consigna? Que encuentren los niños el tesoro. Que dado un croquis, los niños puedan encontrar el tesoro. Y aquí es importante en el desarrollo qué papel van a estar jugando tanto el niño como el docente. Ya lo vimos en la sesión anterior, el papel del docente que tiene que ser de estimular, de ayudar, de empatía, en fin. Y el papel del niño, pues, durante el desarrollo, que el niño esté metido en el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué van a hacer los niños ahí o qué van a estar haciendo? Sí, y estar atento a esas cosas que yo les señalé que tendrían que hacer. Y el docente tendrá que dar informaciones, narrar, ilustrar, dar disposiciones, más consignas en ocasiones, hacer preguntas abiertas o cerradas para estimular la reflexión. No es contestarle, no es aclarar dudas, no es dar respuestas. Aclarar dudas o orientar el trabajo es apoyarles para que a través de preguntas puedan ellos ir reconociendo qué cosa es lo que tienen que hacer. Estimular la expresión de sentimientos, de estados de ánimo, etcétera. Yo he visto a maestras y son extraordinarias cuando le preguntan al niño o cuando ven el avance del niño y les causa sorpresa, ¿no? O sea, como si fuera algo que ellas no hubieran visto anteriormente. Y entonces esas educadoras mueven al niño en relación a los gestos que están haciendo cuando se está desarrollando la actividad. Debe la educadora aceptar las expresiones, reformular las ideas, comentarlas, aclararlas, alabarlas, nunca criticar, nunca decir estás mal, es un error, etcétera, sino simplemente orientar el trabajo para que el niño pueda aprender. Valorar positivamente, animar a hablar a cada niño, promover los intercambios con los niños. Y recordar, ¿no? Yo he visto muchas educadoras, inclusive yo tuve maestros así, los cuales llegaba la hora de la sesión de trabajo y se sentaban en el escritorio. Esto ocurre también mucho cuando se deja un trabajo cooperativo, se organiza en equipo y ya la maestra o el maestro se sienta en el escritorio y va preguntado cada cierto tiempo, ¿cómo van? ¿Ya me lo acaban? ¿Ya terminaron? Pero no hay una interrelación con los chicos, ¿cómo van trabajando? ¿Qué dudas tienen? Y aquí entra también, ¿no? Yo lo hemos señalado bastante.
Cuando es una secuencia didáctica, yo puedo colocarle variaciones a la actividad, variaciones con respecto al material. ¿Qué es una variable didáctica? Es una variable de la situación sobre la cual el docente puede actuar y que modifica las relaciones de los alumnos con las nociones en juego, provocando la utilización de distintas estrategias de solución. En algunas actividades que hemos realizado, nosotros observamos que hay niños o equipos que terminan muy rápido. ¿Qué hacemos en ese momento? Tenemos que variar la actividad, no decirles, pues ya, espérense tantito a lo que los demás terminan. Hacer un poco más difícil la actividad, hacerle una variación con el material, hago una variación de las reglas, hago una variación de las consignas, los organizo de forma distinta, en fin, ¿no? Entonces la variable didáctica juega un papel importante. Esto nos ayuda también de que una misma actividad yo la puedo volver a realizar y volver a realizar, aumentando los grados de complejidad, variando el material, variando las reglas, variando las consignas, en fin. Y una misma actividad, por ejemplo en el caso de número, nos puede ayudar para poder atender varios de los aprendizajes esperados que se señalan. Y por último, el cierre. El cierre es, ¿ya terminaron? Pues, ok, vamos a ver. No es de decir, ya terminaron, guarden sus cuadernos y ya nos vemos la semana próxima, ¿no? ¿Cómo le hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo las resolvieron? ¿Cómo fue el proceso? ¿Sí respetaron las reglas? ¿Qué se les dificultó? Bueno, ya lo decía ahí, ¿qué se les dificultó? Etcétera, ¿no? Tengo que pensarlo en relación a esto. Las preguntas tienen que ser así como las parecidas a las que se colocan aquí. Es un error muy grande que se comete cuando nosotros trabajamos y le decimos al niño las preguntas como esta. ¿Le gustó la actividad? Las dos respuestas que tenemos son sí y no. Y en este caso no podemos permitir nosotros esto. Tienen que ser preguntas que ayuden a poder trabajar todo esto. Al final, en esta misma retroalimentación, a ver, alguien puede decir cómo le hicimos desde el principio, qué pasos fueron los que fuimos siguiendo, inclusive qué cosa les gustaría cambiar de esta actividad, ¿sí? O sea, qué podríamos cambiar y si le cambiáramos, qué pasaría, ¿sí? O sea, si es una organización de algo, si es un cuento, por ejemplo, que este cuento ¿qué les gustó del cuento? Pero a partir de ahí decirles, oye, ¿te gustaría cambiar algo del cuento? Los personajes, la trama, inventar alguna cosa, en fin. Y por último viene a ser, dentro de la misma parte, la evaluación. La evaluación es el gran reto, el gran problema de todos los niveles, desde preescolar hasta el nivel superior, es la evaluación. Tiene que ver con los aprendizajes esperados, en algunos casos con los estándares, en otros con los perfiles de desempeño, en fin. ¿Qué vas a evaluar y cómo lo vas a evaluar? En muchos casos, por ejemplo, en la parte de lo que se lleva a casa ahorita en este momento, que no se trabaje en ambientes virtuales, sí tendría que haber un trabajo que pudiera realizarse en relación a cómo vamos a valorar, ¿sí? ¿Cómo vamos a valorar una actividad? ¿Cómo va a ser valorada? Y esto nos debe de permitir a nosotros y a los padres de familia y a los niños o los estudiantes el saber cómo van a hacerlo. Todo lo que hagamos es sujeto de valoración. Todo. El material, el diseño de la actividad, los tiempos, la organización grupal, ¿qué más? Bueno, todo lo que hay ahí es sujeto de valoración. Pero si lo estamos trabajando con respecto a los niños, tendría que ser en específico con respecto a los aprendizajes esperados. No puedo inventar cosas yo en relación a esto. Así que la evaluación lo voy a mencionar nada más rápidamente, no lo vamos a trabajar ahorita, lo vamos a trabajar más adelante. Puede ser a través de lista de verificación o listas de cotejo, escalas estimativas y rúbricas. Doy una definición ahí de cada una de ellas, basadas mucho en algunos amigos, colegas, que hablan acerca de las escalas. La escala es una estimativa, es como cuando vamos al súper, se logró o no se logró, ¿sí? O suficiente, regular, bien, muy bien, excelente, y esto lo vamos marcando nosotros. Es una escala que se estima. La otra es aquí sí es la lista de cotejo. Una lista es la más sencilla de elaborar. Si se logró, no se logró, sí o no, sí o no, sí o no. Como cuando vamos al súper, llevamos una lista de verificación o de cotejo y vamos viendo ahí chicharrones, le pongo sí o no.
Hortalizas, ¿qué hortalizas? ¿Le pongo sí o no? A la carne, jamón, ¿le pongo sí o no? Yogur, pongo sí o no. Leche, sí o no. En fin, yo voy marcando. Al final esto me permite poder tener un orden en relación a lo que yo trabajo. Y por último, las rúbricas. Vamos a tratar en las sesiones próximas de hacer alguna rúbrica que permita poder valorar. Es un poco más complicada, pero es algo que se utiliza mucho en los diferentes niveles para poder trabajar la parte de la evaluación. Sobre todo en preescolar se utiliza bastante las rúbricas, más que la escala estimativa, más aún que las listas de cotejo. Todos se van con la parte de rúbrica, a veces están muy bien hechas, a veces hace falta algo. Entonces aquí le vamos a dar algunas ideas con respecto a cómo podemos elaborar las rúbricas. Bueno, y esto sería, creo, ya todo. Bueno, aquí tienen las ventajas: más precisa, reduce notablemente la subjetividad, genera expectativas de desempeño. Gracias a los descriptores, que lo vamos a trabajar, facilita la elaboración de informes. Desventaja: siempre todo, cuando tenemos que hacer una evaluación planeada, inversión de tiempo y de esfuerzo, dominio del lenguaje, aprender a redactar, y requiere un análisis exhaustivo para definir los casos en los que es pertinente su aplicación. ¿Qué ventaja tenemos? Que ya en las redes hay miles de rúbricas, y podemos tomarlas y adaptarlas al trabajo que estamos realizando. Y aquí ya, para finalizar, se puede apreciar la rúbrica es la herramienta de calificación más completa y precisa, ya que además de considerar los indicadores, toma en cuenta los niveles de calidad que se pueden considerar en cada uno, y los descriptores son el elemento que orienta la toma de decisiones a realizar evaluaciones. Vamos a verlo nosotros con respecto al trabajo que realizamos, y lo que dice ahí es: construye figuras utilizando algo. Sí, o sea, un Tangram, por ejemplo, construye figuras, y va con relación a ese aprendizaje de construye figuras. Pues yo tengo que hacer en mi rúbrica lo relacionado con esto. No se vale sacar alguna otra cosa, como por ejemplo decir, presta atención en clase. No, pues esto no está dentro del aprendizaje esperado. ¿Sí? Tiene que ser relacionado con el trabajo que se está realizando, en este caso con el aprendizaje esperado. Bien, esto es todo. Nos vamos a ver en la siguiente sesión, o el siguiente video va a hablar acerca de las situaciones didácticas, va a hablar de los materiales y los recursos didácticos. Es el tema, yo le he puesto 2B para que así lo podamos nosotros diferenciar de este que estamos trabajando.